Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Ayer estuvo ahí Pepe Ríos, horas después de que se controlara un incendio en la colonia Carlos Salinas de Gortari en Valle de Chalco, en el Estado de México. Familias lo perdieron todo tras un incendio en una planta recicladora. Particularmente una donde estuvo Pepe Ríos documentando el dolor, la tragedia y sobre todo las consecuencias por las llamas. La vida empezó de cero para Concepción. Hace 50 años llegó a la calle Fresno en la colonia Carlos Salinas de Gortari en Valle de Chalco, Estado de México, sin documentos y sin un lugar para vivir. Hoy se encuentra en la misma situación. El incendio que se registró este martes en una fábrica recicladora de PET también consumió su patrimonio. Para mí fue un golpe muy grande, que era para mi hijo, que es el que está conmigo. Era como decir, pues ya qué mamá, ¿qué vas a hacer? Si ya perdiste todo. Pero no te preocupes, mamá, dice, poco, mucho, a ver cómo levantamos la... Conchita, como todos la conocen, fue a dejar a su nieto a la escuela y al regresar vio su casa deshecha. El dolor de perderlo todo y pasar la noche entre cenizas la dejaron en desconsuelo. Hasta ahorita que ustedes me vieron porque nadie me ha hecho nada. Entonces pues yo dije, ¿qué voy a hacer? Ya perdí todo. Han pasado 2 días desde el incendio en la planta de reciclaje, en la que ella y sus vecinas trabajaron como recolectoras de PET durante media década, pero hace unos meses las dejó sin empleo. Pero el día de mañana, el día de pasado mañana, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Siento mucha tristeza porque toda una vida de trabajo, porque nosotros fuimos aquí trabajadores del tiradero primero y después con mi mamá y ahora después en la planta y ahí dejamos nuestra vida para conseguir lo poquito que teníamos y quedamos ahora sin nada y sin fuerzas. Otra de ellas es Rosario, quien intentó buscar un sustento en la crianza de cerdos, pero las llamas los consumieron, al igual que la casa que su padre fincó y que nunca olvidará cómo se incendió. Cómo gritaban los animalitos, los vecinos, los niños, cómo prendían llamas. ¿Qué puede hacer uno con el fuego? Nada, nada. Las familias afectadas han recibido apoyo de su comunidad para empezar de nuevo. Les han llevado comida, cobijas e insumos para hacer frente al duelo de perderlo todo. No podemos ser como indiferentes con la comunidad. Si estamos en las buenas, ¿por qué no también estar en las malas? Mientras las autoridades de Valle de Chalco iniciaron las labores para contabilizar los daños y buscar una estrategia para que los afectados tengan un lugar donde vivir. Se va a hacer la limpieza, se van a hacer las obras públicas, viene para ver las estructuras, a ver que estén en condiciones. Si no están en condiciones, pues ya se verá el siguiente tema. Sobre este caso, las autoridades de Valle de Chalco señalaron que las instalaciones de la planta recicladora permanecerán clausuradas hasta nuevo aviso, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de peritajes, establezca cuáles fueron las causas que originaron el incendio. Hasta ahora no sabemos qué fue. Hay líneas de investigación, pero no evidencias que lleven a un dictamen último por parte de la Fiscalía. Se informó que también se investiga si se contaba con el equipo de seguridad necesario para laborar y los permisos correspondientes para tener este lote con este material. Eso es lo que va a investigar la Fiscalía. Yo creo que va a ser pronta y expedita la investigación. No creo que se tarden. Yo creo que nos vamos a enterar prontito. 18, 20 años, yo le tiro unos 30. El gobierno del Estado de México presentó recientemente el Plan Colibrí. Atención, Estado de México, porque el Plan Colibrí es un programa de movilidad que contempla la creación de nuevas rutas de transporte público que conecten a la Ciudad de México con el Estado de México, además de las mejoras de las conexiones que ya existen. Como parte de este proyecto, este año arrancará la construcción del Metromex. Inicialmente serán 2 líneas que correrán por municipios mexiquenses. La primera de ellas, ya confirmada, porque cuenta con derecho de vía, según han dicho las autoridades mexiquenses, recorrerá de Tepexpan, en el municipio de Acolman, hasta Martín Carrera. Es una ruta en la alcaldía
Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Este plan de conectar al Estado de México con la Ciudad de México vía Martín Carrera ya estaba contemplado en el plan maestro de del sistema de transporte colectivo Metro, ¿no? Para el 2030. De acuerdo con ese documento, esta ruta desde Acolman contempla la construcción de más de 25 kilómetros de vía y 21 nuevas estaciones. Esta línea, según informó el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja, va a atravesar Ecatepec, que es el municipio más poblado de la entidad. Según los cálculos del gobierno, este sistema trasladaría hasta 400,000 personas al día. Sobre la segunda línea del metro no se han precisado las terminales ni los municipios que va a atravesar. Sin embargo, sí adelantaron que se ubicará al oriente de la entidad, al oriente del Estado de México, en otras de las regiones más pobladas. Es un plan integral. Este es solo una muestra. Han dado información de a poquito. Se las iremos nosotros también compartiendo aquí por las mañanas en DPC. Ayer, directores generales de plataformas como Meta, TikTok y X comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos por la inquietud sobre los efectos nocivos de las redes sociales en la salud de los niños, niñas y adolescentes. Les niñes. Los legisladores lo señalaron de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos para los menores en sus redes, como delitos que se cometen por parte de depredadores sexuales o no se ha hecho suficiente para prevenir suicidios. La audiencia comenzó con testimonios grabados de menores y padres quienes dijeron que ellos o sus hijos fueron explotados en las redes sociales. Este es el momento en el que el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le dijo esto a Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, que tiene Facebook, que tiene Instagram. Prácticamente lo obliga a disculparse frente a las familias. Vea cómo lo hizo. Mr. Zuckerberg, you and the companies before us, I know you don't mean it to be so, but you have blood on your hands. You have a product. You have a product that's killing people. Más tarde, presionado por el senador republicano todavía más, Josh Hawley, Mark Zuckerberg se puso de pie y dirigió este mensaje a las familias que sostenían fotografías de sus hijos que, según decían, habían sido perjudicados por las redes sociales. Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Sorry for everything that you've all gone through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. Fue muy cuestionada la manera en que este legislador prácticamente orilla a Mark Zuckerberg a voltear a las familias y disculparse. Pero finalmente lo hizo, reconociendo una circunstancia grave que padecen, a la que se enfrentan o a la que se exponen les niñes mexicanos y de todos los mundos, es decir, de todas partes del mundo, ¿no? Que utilizan las redes sociales. Pero uno dice, después de la disculpa, ¿qué? ¿Los daños están hechos? ¿No están necesariamente reparados? ¿Qué papel, qué responsabilidad, qué factor determinante fue la red social que representa el propio Mark Zuckerberg y los demás para que se cometan esos delitos, para que se reparan esos daños después de reconocer que se cometieron por una serie de fallas en las operaciones de las propias redes sociales? ¿Y cómo se va a resarcir el daño? ¿Una disculpa es suficiente? Eso también se desató como debate, como discusión después de esta escena que les estoy presentando del Congreso de los Estados Unidos. Por su parte, Shou-Zi Chew, que es el CEO de TikTok, habló de las medidas que han tomado para proteger a las niñas, a los menores, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, pero particularmente el debate se centró en lo que sucede en ese país. Esta fue la segunda vez compareciendo ante los congresistas. TikTok is vigilant about enforcing its 13 and up age policy and offers an experience for teens that is much more restrictive than you and I would have as adults. We make careful product design choices to help make our app inhospitable
to those seeking to harm teens. Y aquí viene la CEO de X, Linda Yaccarino, que compareció por primera vez. Ella centró su discurso en la libertad de expresión con responsabilidad. X believes that the freedom of speech and platform safety can and must coexist. We agree that now is the time to act with urgency. En su conferencia de la verdad, Xóchitl Gálvez mencionó que se reunió con líderes del PRI, PAN y PRD y coincidieron en apoyar la reforma del presidente López Obrador al sistema de pensiones. Además, exhortó al Ejecutivo a terminar con el outsourcing en el sector público. Por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo a que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto, lo vamos a apoyar. En la reunión plenaria con el grupo de Morena en el Senado, Claudia Sheinbaum afirmó que las próximas elecciones de junio serán limpias y pacíficas. Añadió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con un mapeo de todo el territorio nacional para implementar estrategias que garanticen la seguridad. Sor Juana Martínez, exdirectora de Notimex, quien a principios de enero acusó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo le pidieron 30 millones de pesos para la campaña de Sheinbaum, difundió en sus redes sociales un audio en el que afirma que se escucha al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hablar sobre el plan para negociar con empleados. Y a los 6 que tienes ahí, les das, en 2 meses les das cuello. Y además con los expedientes de la función pública y la fiscalía. O sea, es que ese es algo político. Fue ratificada por el Tribunal Electoral la multa por más de 62 millones de pesos impuesta a Morena por irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras durante su proceso interno. La autoridad electoral identificó gastos no comprobados en anuncios espectaculares, pintura en bardas y carteleras en puentes y paradas de autobuses. La Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de entre 5 y 7 personas que podrían estar implicados con el hallazgo de restos humanos en Tuxpan. La titular explicó que está por definirse la situación jurídica de los capturados y que siguen con el análisis de los restos humanos para determinar el número de cuerpos localizados. Ante posibles futuras epidemias, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja recomendó a los gobiernos prepararse mediante la creación de un banco internacional de vacunas que garantice la disponibilidad y distribución equitativa de suministros en todo el mundo. Regreso con Ricardo Camarena, Jalisco. Adelante, Ricardo. Nacho, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, platicar contigo, entre otras cosas, acerca de estas amenazas de muerte que están denunciando integrantes del colectivo de buscadores de personas desaparecidas Buscando Corazones. Estas amenazas se registraron recientemente a consecuencia o como parte de las labores que están llevando a cabo para tratar de localizar a Luis Ángel Valadez. Tiene 24 años, fue reportado como desaparecido en octubre y en el mes de noviembre los integrantes de este colectivo le dijeron al gobierno estatal: hay un inmueble, hay una obra negra, una torre cuya construcción está inconclusa en la que presumimos que podría encontrarse. Este fin de semana se realizaron algunas diligencias en las que presumiblemente habría indicios que permitirían suponer que ahí está o estuvo en algún momento Luis Ángel, y en este contexto se dan estas amenazas en contra de los integrantes de este colectivo que desarrollan estos trabajos, por supuesto, con miedo, pero que continúan adelante en espera, entre otras cosas, de mayor protección por parte de las autoridades, de un respaldo internacional, entendiendo que este es uno de los grandes retos que enfrentan las personas aquí en Jalisco y prácticamente en cualquier parte del país. Sí. La tragedia del familiar desaparecido y también de la indolencia de las autoridades. Sí, y hablando de desapariciones, Ricardo, hay un caso de una estudiante desaparecida que entiendo podría estar entre las víctimas del accidente del cual hablamos ayer allá en Sinaloa, ¿correcto? De acuerdo con la información compartida a través de sus redes sociales por parte de la Universidad de Guadalajara, se trataría de una estudiante del 8º semestre de la Ingeniería en Biomedicina, Jimena Gaxiola, que de acuerdo con lo que reportan sus familiares, habría abordado esta unidad. Están muy desesperados porque no la encuentran, no la logran localizar en ninguno de los hospitales, y las labores además pues de recuperación y de identificación de las personas fallecidas continúa en marcha. Hay una pues gran angustia por parte de sus seres queridos. Bueno, este famoso autobús, el 502, que se incendió después de impactarse con este tráiler, como lo comentábamos, en esta maxipista allá en Sinaloa. Gracias, Ricardo. Seguimos en comunicación. Buen día.
Nacho, gracias, buen día, hasta pronto. Atención a las personas que viajen por la autopista México-Cuernavaca. Hace unos días Capufe informó que hoy a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del viernes se realizará un cierre total en la gasa de la glorieta de la Paloma de la Paz, dirección Ciudad de México. Este cierre permitirá realizar maniobras necesarias para los trabajos de modernización del entronque a Cuautla, ubicado en el kilómetro 70. Capufe ha recomendado tomar vías alternas como la carretera libre y volver a incorporarse a la autopista en el poblado de Tres Marías. Les mexicanes tenemos respuestas para todo y si no, vea lo que nos preparó Sajid. Así es, tepecianos, ¿ustedes qué harían si se quedan sin papel de baño? Híjole, bueno, yo creo que sí me llevo una hojita de chayote, aunque no te quiero decir cómo se siente, mi hermano. Inmediatamente agarro y me quito el calcetín. Un pedacito del calzón nos hace bien, ¿no? Ya. Pura agüita y jabón. Y buchas, dicen. Y no, esta playera no me gusta tanto, la del partido político. Entonces... ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué te parece un encendedor? Unos preservativos, ¿no? ¿Para qué? Si me encuentro una sirena, que yo creo que un cepillo de dientes, ¿no? Cariñitos también te sirve, ¿eh? Así, ay, tócame. Un cuchillo. Una bocina, ¿no? De esas con panel solar, ahí siempre va a haber sol. Mi consolador de videojuego. Yo creo que mi peinecito y mi gel, antes muerto que sencillo, maestro. ¿Qué harías si fueras presidente? Me quedaría en mi casa. Pues les prometo la luna, el mar, las estrellas. Sacaría al país de la pobreza, ¿no? Eso sería algo maravilloso. El amor en una guerra y correría. En todas las escuelas hubiese temas de cómo tener tu cultivo en tu casa y no gastar en el mercado. Abolir la ley seca. Yo sí te prometo bajar la gasolina. Eso sí se puede, ¿cómo no? Lo que no haría es robarle al pueblo, sino a la ciudad, nada más. Yo voy a robar, a trabajar y hacer mi libro. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves, Nacho? De veras que ya ni la burla perdonan, de veras. Mejor regresamos al foro de Pisa. Y corres. Sí, córrele tú por tu libro. Yo mejor voy a correr para el lado contrario. No, pues si los políticos son reflejo de lo que somos, también, no nos hagamos. El día cero del suministro de agua cada vez se acerca más, ya no sería en agosto, sino en junio. De acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Agua en el Valle de México, se dispone de este líquido para 147 días. Entre los factores son la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cutzamala, entre Michoacán y el Estado de México. Para reducir el gasto se determinó disminuir la distribución de 12 metros cúbicos por segundo a 9, pero a pesar de esto se estima que será el 26 de junio cuando el sistema alcance su nivel más bajo, aunque se mantiene la esperanza de que en la temporada de lluvias se recupere el almacenaje de las presas. Luego de que el presidente López Obrador rechazó indultar a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidió al presidente López Obrador deje de politizar el caso. Si no tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañanero. La línea 12 del metro será inspeccionada dentro de 30 días, 6 meses y un año. Así lo indicó la Secretaría de Obras y Servicios. Así lo marca el protocolo de conservación de la estructura de refuerzo que se instaló a lo largo del tramo de 6.7 kilómetros del viaducto elevado metálico. El objetivo es verificar el comportamiento de la estructura. El aeropuerto Barrancas del Cobre en Krill, Chihuahua, abrió sus puertas de manera oficial, recibiendo una avioneta tripulada por 4 personas. La infraestructura tuvo una inversión de 14,355,000 pesos y se comenzó a construir a finales del 2010. Se espera que en sus próximos días la gobernadora Maru Campos realice la inauguración. Jesús Esma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, dio la bienvenida a la aprobación de la regulación de la eutanasia para animales por parte de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la capital. Su aplicación estará respaldada por un diagnóstico emitido por un médico veterinario zootecnista con especialización o certificación en etología. Bueno, pues se han suspendido las corridas de toros en México, en la Ciudad de México en particular.
Arturo Berlanga es director de Anima Naturalis en México. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Salvador Arias es integrante del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana AC. Les decía yo, una jueza otorga una nueva suspensión. El fin de semana pasado, las corridas de toros regresaron a la monumental Plaza de Toros México, en la Ciudad de México. El día de ayer yo aquí les conté de esta suspensión, de esta decisión que tomó la jueza. Vamos al contexto y luego aterrizamos en el debate. Es un amparo que está buscando precisamente darle derecho, al igual que otros animales, a los toros de lidia, y esto implica que efectivamente a partir de este momento no se pueden realizar las corridas. El amparo promovido por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros, que cuestiona el maltrato animal en los espectáculos taurinos, fue suficiente para que una jueza detuviera temporalmente las corridas de toros. Aunque la plaza puede reclamar, la respuesta podría no llegar a tiempo para celebrar los eventos del domingo y el lunes 5 de febrero, día del aniversario del Coso de Insurgentes. Se está discutiendo un conflicto entre las constituciones, tanto la General de la República como de la Ciudad de México, que dicen una cosa de protección, tanto a protección ambiental como de protección a los seres sintientes, y por otro lado, las leyes secundarias que autorizan el tipo de espectáculos. En mayo de 2022, un juez federal concedió la suspensión definitiva de las corridas de toros. Y el 6 de diciembre de 2023, la Suprema Corte revocó la medida. Así, tras 20 meses de cierre, el 28 de enero regresó el espectáculo a la Plaza de Toros México. Y también las manifestaciones. ¡No más muertes de toros inocentes! He presentado yo iniciativas para buscar que el derecho a los animales sea completo, pero luego quedan congeladas estas iniciativas y no se discuten en el Pleno. Yo entiendo que hay intereses, que hay presiones. Mientras, el próximo 7 de febrero se resolverá si la suspensión es definitiva. Y si se concede, las corridas de toros podrían quedar prohibidas durante varios meses, hasta que una instancia superior revise el caso. Lo que estamos recurriendo y nosotros apoyando a estas asociaciones animalistas es precisamente para que se resuelva una situación de interpretación y que es un debate no nuevo. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Salvador, comenzaría contigo. Tu reacción a esta decisión de la jueza Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa, con esta suspensión. Pues mira, muy sorprendidos nosotros por esta arbitrariedad de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga. Como bien lo señalaron en la introducción, ya se había combatido ante la Suprema Corte una suspensión anterior que se dictó en mayo de 2022. Y fue votada esa revocación de la suspensión por mayoría de 4 votos contra 0 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que sentaba un precedente obligatorio que la juez por ley debió haber tenido en cuenta para no conceder esta suspensión. La juez no tomó en cuenta el precedente, con los mismos argumentos que ya habían sido derrotados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volvió a conceder la suspensión y bueno, pues la empresa La Plaza México tendrá que llevar a cabo las acciones correspondientes, el recurso de queja respectivo para tratar de echar abajo de momento esta suspensión provisional y posteriormente la definitiva. No habrá corridas domingo y lunes. Está actualmente interpuesto el recurso de queja. Y pues no creo que se resuelva antes del domingo, ¿no? Sí, habría la obligación de 48 horas del colegiado de resolverlo. Hay bastante buena posibilidad. Muy bien. Arturo, ¿tu reacción a la decisión de la jueza? Pues muy grata, la verdad. Y a ver, hay que aclarar una cosa, porque aquí hay mucha... ¿Una arbitrariedad de la jueza? No, para nada. A ver, la Suprema Corte resolvió sobre un juicio en específico que presentó la Asociación Civil Justicia Justa con unos argumentos específicos, ¿sí? Y que está radicado en el juzgado primero. Este es otro juicio que está en el juzgado tercero por otra asociación civil con distintos argumentos que se están señalando. ¿Sí? Entonces, la resolución que básicamente presentó... los argumentos son que las corridas no conviven con una ley en la Ciudad de México
que tiene que ver con la ley de espectáculos en la Ciudad de México. Y básicamente sí, y yo agregaría aquí una cosa muy importante, Nacho. Las corridas de toros, los permisos que otorgan estas alcaldías, violan disposiciones de orden público y de interés social de 5 leyes, cosa que no está presentado en el primer amparo respecto a lo que resolvió la Suprema Corte. Entonces son naturaleza jurídica diferente y además me extraña porque no están señalados como terceros interesados la Plaza México en este juicio del juzgado tercero. Entonces tienen que tener esa calidad primero en ese juicio para que puedan interponer estos ¿La tienen recursos. o no la tienen? No, de momento no, tiene razón, no se le reconoció. Además, otra arbitrariedad, que una juez no reconozca como tercero perjudicado a una empresa que es precisamente la que solicita los permisos para dar corridas en la Plaza de Toros México, que tiene en este momento cerca de 70,000 boletos vendidos para los siguientes festejos. Y nada más, agregaría algo de lo que dice Arturo. En efecto, es otro juicio, pero como bien señalé al principio, hay un precedente obligatorio por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver, y lo cito, que dice que la justificación de interés social para conceder la suspensión estriba en que no se prive a terceros de un beneficio que le consideran, que le otorgan las leyes, y la propia sala dice que pues, la determinación, una suspensión, restringe actividades y derechos que previamente fueron reconocidos por las leyes y reglamentos. ¿Sí? Sin embargo, aquí yo hago esta aclaración. A ver, uno, no es una decisión arbitraria de la jueza no reconocerlos como terceros interesados porque no están señalados en la demanda. No, ellos tendrán que solicitársela a la jueza y la jueza se los concederá. Entonces, no es una arbitrariedad, no están señalados. Y otro punto muy importante, lo que dice mi compañero Salvador. Volvemos a lo mismo, al juicio primero. Nosotros estamos señalando que se violan disposiciones de orden público y de interés social. ¿Qué significa eso? Cuando se violan disposiciones de orden público y de interés social, claramente se pueden precisamente restringir derechos, ¿sí?, que puedan ser alucidos por terceros, porque son disposiciones precisamente de orden público e interés social. Es perfectamente justificable ese sentido. Conozco los argumentos de ambas partes. Quiero discutir los dos primeros. Crueldad en las corridas de toros contra una fuente de empleo en esta tradición. ¿Por qué crueldad? Precisamente hay un dictamen ya por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, en México, y hay otros en otros países, donde se ha dado un dictamen forense sobre el sufrimiento que muestran los toros al momento de la lidia. Y además, sin ser necesariamente un experto, un veterinario académico, uno lo puede ver perfectamente bien en el espectáculo cuando los animales están sangrando, y se ha documentado con testimonios de la PAUT que incluso muchas veces hasta 16 estocadas han recibido los toros, que no los matan a la primera y se vomitan en sangre, se ahogan en sangre. Entonces creo que eso para cualquier persona pues es una muerte espantosa y es un acto de suma crueldad. Salvador, ¿qué respondes a eso? Bueno, a ver, se manejan estos argumentos de crueldad, de que hay unos dictámenes que, bueno, son dictámenes que no tienen de momento una validez jurídica. Yo te comentaría simplemente, ¿no?, de esto que nos dicen. Cuando un toro se indulta, por ejemplo, cuando un toro se le perdona la vida por bravo, si se le indulta el domingo, ese toro, hay videos, se pueden ver en redes, el viernes está en el campo bravo viviendo su vida normal. Es decir, las lesiones no son lesiones que pongan en peligro su vida, hasta en tanto, bueno, se le mata, ¿no? Es un espectáculo cruento, lo reconocemos, es la naturaleza del espectáculo, pero en todos los países taurinos, los tribunales constitucionales, en muchos de ellos, han reconocido pues, que es un espectáculo que constitucionalmente constitucionalmente permitido. Permitido, Ajá. sí, bueno, o sea, pero quisiera yo nada más decir una cosa, Nacho. Nadie habla, aquí los compañeros nunca hablan de lo que pasa en las escuelas taurinas,
porque hay que recalcar que no los matadores, porque esa es la palabra correcta, matador que mata, no aparecen en la plaza como uno los ve ya con una experiencia. Tuvieron que pasar por una escuela y en esa escuela matan cantidad de novillos, de becerros, para aprender a matar. Entonces, esos animales que matan desde becerros y novillos en las escuelas, nadie los ve, no son visibles, no los indultan. Y como no tienen una destreza ni pericia inmediata como los que vemos en la plaza para poderlos matar, quizá la primera, pues esos animales sufren una tremenda crueldad y son invisibles y nunca hablan lo que pasa en las escuelas taurinas. Eso es completamente falso, no se matan cientos de toros en el campo. Normalmente las faenas de tienta, que se le llaman, no llevan la muerte del toro. Excepcionalmente se matan toros a puerta cerrada, pero no es verdad esto. Pero nosotros decimos, bueno, si esa es una preocupación de los grupos defensores de los animales, estamos de acuerdo en que se regule. ¿Por qué no lo regulamos? Si ese es ¿En qué términos se tendría que regular? Bueno, en tener una regulación, porque esto es muy importante, Nacho. La tauromaquia es una actividad que está regulada muy pormenorizadamente, ¿no? En una corrida de toros no se le puede hacer lo que se quiera al toro. Están planteados los tercios, están planteados los tiempos. Es decir, hay una regulación muy específica. Bueno, esa misma regulación se podría hacer para las faenas que se dan en las ganaderías, en las escuelas de tauromaquia, en fin. Arturo. Definitivamente, a ver, creo que el tema de regular, incluso jurídicamente, no cabe. ¿Sí? Como dice Salvador, ellos atienden a que está muy preciso, pero en reglamentos administrativos, en leyes estatales. Sin embargo, es muy clara el marco federal. La Ley Federal de Sanidad Animal, en el artículo 23, establece claramente que no pueden ser sacrificados ningún animal si no se agotan 4 supuestos únicamente. Si están enfermos, si tienen sufrieron un accidente, si tienen algún trastorno senil, ¿sí? O tengan otro tipo de padecimiento. No está justificado y para eso precisamente se remiten a las normas oficiales mexicanas. Entonces, hay una regulación muy a modo de ellos a nivel local, pero nosotros estamos invocando regulación federal que es aplicable y por eso no debe de regularse, se deben de prohibir. ¿Es tortura o es tradición? A ver, para nosotros es más que tradición, es una manifestación cultural. Con tortura. A ver, la tauromaquia tiene 500 años desarrollándose en México, cerca de 500 años, 498. Es una manifestación cultural que un grupo de mexicanos hemos adoptado como parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Que se puede transformar? Lo digo porque hay muchas tradiciones, muchos fenómenos culturales que al paso de los siglos se han transformado. O sea, hay unas tradiciones impresentables que afortunadamente ya no se practican, ¿no? Para no caer en ejemplos. ¿Este es susceptible de evitar tortura? A ver, yo quisiera ser muy claro con los términos también, ¿no? La tortura es una categoría jurídica en nuestro país, está regulada en una ley, hay un tipo penal que es tortura, entonces lo que vemos en una plaza de toros jurídicamente no es tortura, ¿no? A ver, la tauromaquia sí ha venido evolucionando, pero es una tradición, un rito que tiene sus particularidades, que tiene su forma de presentarse. Sí hay, yo veo de los grupos taurinos, una disposición a que se revisen, por ejemplo, los instrumentos que se utilizan en la corrida de toros para quizá menos sangre, en fin, pero conservando, digamos, el rito taurino. A ver, ahí me quedo. Arturo, ¿hay posibilidad de mantener esta tradición? A ver, creo que si ya están analizando los instrumentos es que reconocen que hay tortura, son instrumentos de tortura, las pullas, las picas, etcétera. Entonces, claro que reconocen, si ya están evaluando eso, reconocen que hay una tortura. Ahora te voy a decir una cosa, Nacho, pues tradiciones hay muchas, culturas hay mucho. Podemos decir que hoy pues es una manifestación cultural en ciertas comunidades la venta de mujeres, el matrimonio forzado. ¿Eso es correcto? No es correcto. La ablación a las mujeres en determinadas comunidades en el mundo es cultura, llevan miles de años. ¿Es correcto? No, no es correcto. Estás pasando por los derechos de esas personas y estás violentando toda una esfera. Entonces, aunque sean tradiciones y cultura, no se justifica que se esté matando y torturando a un ser vivo que siente solo por un espectáculo y un entretenimiento. ¿Hay manera de que exista la tauromaquia sin que se torture o mate animales? Perdona, primero quisiera hacer una acotación a lo que dice Arturo. A ver,
Claro, de estas tradiciones que habla, evidentemente, son tradiciones que vulneran derechos fundamentales, vulneran derechos humanos de las personas. El caso de la tauromaquia podrá moralmente ser reprobable, podrá herir sensibilidades, pero no podemos decir, hablando en serio de derechos, que la tauromaquia vulnere los derechos fundamentales de persona alguna. Es cierto, hay un bien constitucional que se llama bienestar animal, que puede ser revisado. ¿Ese no se vulnera? A ver, sí hay una injerencia en el bienestar de los animales, pero como en muchas otras actividades, a ver, yo te pondré ejemplo, la investigación científica. Ahí hay una injerencia muy grande, muy fuerte en el bienestar de los animales y es permitido. Yo creo que nadie... Y continúa y sigue. Continúa y sigue y es necesario. Bueno, hay una excepción. En el caso de la tauromaquia hay también esa excepción. O sea, ustedes apelan a la excepción, digamos. Así es, sí, como ha venido ocurriendo. ¿Hay manera de conservar esta tradición para cerrar con el último argumento de cada uno de ustedes? De seguir con la tauromaquia respetando la vida de los animales sin tortura, sin una gota de sangre, sin sufrimiento, Salvador? No, digo, el rito taurino tiene sus características, ¿no? Yo te pondré un ejemplo, es casi como quitarle las porterías al fútbol, ¿no? Es decir, bueno, le quitas gran parte de su esencia. Muy difícil en un programa de televisión explicar cada una de las partes de la tauromaquia, cuál es el sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo te diría en principio, no sería posible. Okay. Un ejemplo te pongo. En Quito, por ejemplo, se hizo una consulta donde no se permitía ya matar a los toros, que eso también lo tengo que decir. No mueren en el ruedo, mueren en los corrales, ¿no? Entonces, prácticamente, pues la gente no va a los toros. Arturo. Si te fijas, Nacho, y no es la primera vez que lo oigo, ¿no? Lo he platicado con otros miembros del gremio taurino. A ellos les gusta la muerte del toro. No conciben precisamente un espectáculo sin que haya sangre, sin que se le mate al toro. Como dicen, es un ritual para ellos. Es una manera muy específica que tienen ellos de ver el mundo y habemos, afortunadamente, la gran mayoría en este país repudia ese rito para que se mate, se torture toros y se usen como espectáculo. En una consulta pública, ¿qué ganaría, Salvador? No, a ver, tiene razón Arturo, a lo mejor que la mayoría de la población no le gusta este espectáculo, no comparte la tauromaquia, pero precisamente nosotros apelamos nuestro derecho como minoría, ¿no? Es decir, nosotros ponemos en la mesa que tenemos y que ejercemos una serie de derechos con los espectáculos taurinos. Esto lo reconoció la Corte precisamente en la suspensión que revocó, que se ejercen derechos. Okay. Entonces, esa sería nuestra... ¿Y qué ganaría en una consulta? Yo quiero aclarar en este punto. Salvador habla sobre esta resolución específica, sin embargo ya hay una sentencia de la Corte que es muy similar cuando se prohibieron las peleas de gallos, que es muy clara esa sentencia. Ninguna actividad que conlleve maltrato animal, ¿sí?, puede ampararse bajo una protección constitucional al derecho a la cultura o al derecho a la libertad de trabajo. Ya hay una sentencia respecto a la Corte. Nosotros consideramos que sí hay una vulneración a los derechos humanos y demás disposiciones y precisamente por eso la Corte va a resolver, ¿no? En ese sentido. Pues seguimos con el debate. Y en una consulta, por supuesto que ganaríamos, sin embargo, no se puede hacer jurídicamente. Bueno, seguimos con el debate. Si les parece bien, les agradezco mucho que hayan compartido estos argumentos. Es Salvador Arias y Arturo Berlanga. El empleo en México registró un crecimiento en los últimos 4 años. De acuerdo al estudio sobre la demografía de los negocios del INEGI, de mayo de 2019 a mayo de 2023, nacieron 1.7 millones de negocios. Con esto se estima que en total en México existen 5.096.322 micro, pequeñas y medianas empresas. Y a pesar de que en ese mismo periodo se reportó el cierre de 1.4 millones de empleadores, el balance refleja que estos últimos 4 años aparecieron y se mantuvieron 300,000 nuevos establecimientos en el país. Los senadores de Morena eligieron a Ricardo Monreal Ávila como líder de bancada después de que el actual líder parlamentario, Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó licencia para ser candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas. Ricardo Monreal también asumirá el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaría de Salud de Colima confirmó un caso de rabia canina, el primero registrado desde hace 30 años. Indicaron que un perro fue atacado por un murciélago en el municipio de Tecomán e invitaron a la población a llevar a sus animales de compañía a uno de los 42 puntos de vacunación para evitar contagios en humanos, mismo que puede ser mortal. Si llega al sistema nervioso central el virus, ya es irreversible el daño y va a desencadenar un desenlace fatal. En Saltillo, Coahuila, se puso en marcha la primera guardería que brindará servicios a hijos e hijas de personas refugiadas en el país y de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. La guardería se construyó con una inversión de 35.3 millones de pesos que aportó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Ya conocen las noticias, se queda con Sale el Sol. Buen día.